Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por permitirnos nuevamente regalarnos un nuevo día más de vida. Gracias te damos, Padre Celestial, porque hoy nos permites, en tu gracia, misericordia y bendición, continuar esta serie de estudios bíblicos, que es nuestro anhelo, sean de bendición para todos. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz, la luz del mundo, el Maestro de Nazaret, que seas tú, Señor Jesús, quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, de este tiempo que lo entregamos a ti. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien nos enseñe tu palabra, que nos concedas sabiduría, entendimiento y que escribas y que grabes esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Hoy te pido, Señor Jesús, con todo nuestro corazón, que seas tú nuestro invitado de honor. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada a nuestras vidas para que se haga viva. Sabemos de lo importante del estudio profundo de la palabra de Dios, junto con las demás armas espirituales que tú nos das, Señor, para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Gracias, Señor. Gracias, porque hoy nos permites nuevamente gozarnos. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das en la exposición de tu palabra. Gracias, Padre. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Padre Celestial, a ti, Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque por tu gracia hoy podemos tener la salvación, la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Señor, te pido que le toques el corazón a aquel o aquella que no te conoce y que hoy escuchará este estudio bíblico para que llegue a tu luz admirable y te conozcan. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 26 al 34, quiero que me acompañe rápidamente en la lectura de estos versículos, en los cuales pues hoy vamos a estudiar y que el Señor hoy nos va a enseñar. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice así: Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 34. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy en este versículo número 26 nos habla de Felipe y el etíope, pero también hay algo muy importante. Dice acá que
un ángel del Señor habló a Felipe. A la luz de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay pasajes en donde Dios envía ángeles como mensajeros, como servidores, ya que muchas veces el Señor conoce las situaciones que se están viviendo, sean cual sean, y utiliza muchas veces a estos seres celestiales. Quiero que me acompañe rápidamente acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, en el versículo 23, que nos habla precisamente de esto que estamos mencionando. Y dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 1 y versículo 14, dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí nos confirma la palabra de Dios que los ángeles son enviados como mensajeros, como servidores, muchas veces. Y este versículo 26 se refiere a esto, porque dice: un ángel del Señor le habló a Felipe. Felipe el evangelista. Leemos: levántate y ve hacia el sur. Orden de Dios a Felipe, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Jerusalén es la capital de Israel. En cuanto a Gaza, es una ciudad portuaria que forma parte de la conocida Franja de Gaza actual, que junto a las ciudades de Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat también se conocen como las Pentápolis, las cuales en la antigüedad fueron habitadas por los filisteos, y todos conocemos, a la luz de la palabra de Dios, quiénes eran los filisteos. Estos fueron acérrimos enemigos de Israel, y en la actualidad estas ciudades son habitadas por los palestinos, que son colonos árabes, las cuales han usurpado abusiva y violentamente este territorio, y por eso, por décadas, el pueblo de Israel ha tenido constante enfrentamiento bélico con los palestinos, con los árabes, y últimamente con muchas naciones que se han convertido en enemigos del pueblo de Israel. Entonces, dice acá en este versículo 26 que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Se refiere a que el camino de Jerusalén a Gaza en ese tiempo era desierto, porque era por esa ruta terrestre que este funcionario iba de regreso a su país. En el versículo 27 dice: entonces él se levantó y fue. Se refiere a Felipe. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. En este versículo 27 quiero que pongamos toda nuestra atención debida, porque es un pasaje en el cual lo vamos a exponer de una forma amplia para explicar algo muy importante. Etíope eunuco, funcionario de Cándace. Este etíope en sí no era un hombre castrado, o sea, sin miembro viril, ya que si hubiera sido así, un eunuco castrado por los hombres no hubiera podido entrar a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, ya que la ley mosaica prohibía que un hombre así, bajo esas condiciones físicas, fuera aceptado en el judaísmo y mucho menos entrar al templo de Jerusalén. Esto está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, versículo 1, el cual dice: los excluidos de la congregación, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Aquí ya vamos entendiendo de algo muy importante. Dice que este era un funcionario de Cándace, reina de los etíopes. Cándace
se refiere a la reina de este país. Pero este nombre Candace era un título real para una reina o reina madre del reino de Kush o Cus o Etiopía en África. No era un nombre propio, ya que era un equivalente a lo que es, digamos, en la antigüedad, César o Faraón, independientemente del nombre propio de, en este caso, de la reina que estuviera gobernando ese país. Y entonces esto se refería a una mujer con gran poder en el reino de Kush, o sea, Cus. El etíope eunuco era una persona importante con un cargo como tesorero equivalente a un ministro de finanzas públicas en la actualidad, ya que tenía a su cargo los tesoros materiales de la reina y había venido a Jerusalén para adorar a Dios. O sea, era un prosélito, un gentil convertido al judaísmo. En cuanto al tema de eunucos, esto definitivamente lo tenemos que exponer a la luz de la palabra de Dios. Quiero que me acompañe rápidamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 19, versículo 12. Dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Por qué mencionamos esto? Al principio lo dijimos, lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 23, en el versículo 1. Este pasaje que estamos leyendo de San Mateo se refiere cuando al Señor Jesucristo le preguntaron acerca del divorcio y Él les expuso acá algo muy importante. En el contexto de este versículo nos dice arriba: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces, aquí el Señor les expone muy claramente: hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Esto se refiere, muchas veces hay niños que nacen con defectos físicos, específicamente tienen problemas marcados en su miembro sexual. Y esto, si no se atiende con prontitud o no se puede remediar desde el punto de vista de la ciencia médica, esto le va a traer problemas al niño, que con el tiempo va a tener problemas en su miembro. Y muchas veces esto les impide tener familia o les impide muchas veces tener relaciones sexuales. Entonces, esto desde el punto de vista de la ciencia médica tiene que ser tratado. Entonces, el Señor se los expone porque dice: hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esto se refiere a que en los tiempos antiguos, como todos lo sabemos a través de la historia secular, en muchos imperios habían lo que todos conocemos como lo que le llamaban el harén, que era un grupo de mujeres que eran concubinas de los reyes. Entonces estas tenían que ser vigiladas y tenían que estar protegidas, y entonces los encargados de protegerlas, lo que hacían estos reyes es que castraban a estos encargados que las vigilaran para que ellos no pudieran tener relaciones sexuales con las mujeres. Esto es algo definitivamente muy, muy cruel, muy inhumano, pero se practicaba en la antigüedad. Entonces, había muchos que cuidaban a las princesas
y eran castrados de su miembro viril para que no pudieran tener relaciones con estas mujeres. Por eso el Señor se los dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y aquí viene algo muy importante. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Un ejemplo de esto último, de que hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, es el apóstol Pablo. En la misma palabra del Señor aparece escrito que él mismo dijo que él también tenía derecho, así como Pedro y los demás apóstoles, de tener a una mujer a su lado como compañera. Pero aquí hay algo muy importante. Recordemos que el apóstol Pablo, un siervo de Dios, considerado perito arquitecto de la iglesia, él era soltero y él le sirvió al Señor soltero, pero él estaba consciente que él también tenía derecho a tener a una compañera de hogar. Mas sin embargo él no lo hizo porque él consideró en su corazón que le servía al Señor con todo su corazón y en una forma tan especial que él prefirió quedarse soltero y servirle así al 100% al Señor. Entonces él en varios pasajes de las epístolas aclara muchas veces. Cuando él menciona dice el Señor y en otros dice digo yo, no el Señor. Entonces él aconsejaba muchas veces que era mejor casarse que estarse quemando. Entonces él prefirió servirle al Señor soltero que tener una compañera de hogar. Entonces, por eso dice que hay eunucos que se hicieron así por causa del reino de los cielos. O sea, aquí nos habla muchas veces de el don de continencia, pero el don de continencia se da mucho en los matrimonios, pero tiene que ser de común acuerdo. O sea, también recordemos que en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de aquellos que son vírgenes y que no se contaminaron con mujeres ni con los dictados de la Babilonia, son hombres que no, en el caso específico que habla del libro de Apocalipsis, son hombres que no van a tener relaciones sexuales con mujeres, ni se van a contaminar ni sexualmente, ni mucho menos espiritualmente, con doctrinas equivocadas. Entonces, en este caso de este funcionario, también desde el punto de vista de la historia secular, se sabe que también este título de eunuco también se les daba a aquellos funcionarios que precisamente como este etíope, que lo habían designado para que cuidara los tesoros de la reina en una forma celosa por completo y que debido a esto, que tenían que estar constantemente vigilando esos tesoros, ellos no podían tener familia porque eso les quitaba el tiempo a ellos, eso les iba a quitar su labor específica de estar al tanto de las finanzas de esos funcionarios, y por eso también se les conocían como eunucos, pero no eran hombres que les fuera quitado su miembro viril, eran hombres normales, pero eran solteros, o sea, no tenían relaciones con mujeres ni nada, porque ellos tenían que cuidar lo que a ellos se les había encomendado, específicamente los tesoros de las reinas, y eso era lo que realmente estaba pasando con este hombre. Entonces por eso fue que él pudo entrar al templo a ir en adoración a Dios. Entonces, después de esto, el adorar con fe y de corazón a Dios por parte de los gentiles. Miren qué hermoso privilegio que este hombre tuvo. Entonces,
En el versículo número 28 dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Volvía sentado en su carro. En la antigüedad, recordemos que los funcionarios públicos de alto rango tenían sus carrozas. Esto nos recuerda muy específicamente a las carrozas de los reyes del Antiguo Testamento. Nos recuerda también a aquella película llamada Ben-Hur, que en uno de sus pasajes escénicos, que se da la carrera en un coliseo, en donde sale Ben-Hur y Mesala, que eran los principales personajes de esta película, corriendo en una carrera de caballos, en donde salen muchas carrozas de diferentes diseños. Y entonces, sin duda alguna, este etíope utilizaba una de estas carrozas que en ese tiempo eran muy decoradas, eran muy como, o sea, en pocas palabras, muy arregladas, muy lujosas. Entonces dice que este etíope iba ya de retorno a su país, pero él iba leyendo. Y entonces, miren, la importancia de la lectura y el estudio de la palabra de Dios es un ejemplo. Este funcionario iba leyendo al profeta Isaías, dice. ¿Por qué? Porque él conocía la importancia de buscar a Dios a través de las Escrituras. Quiero que me acompañes precisamente acerca de esto de buscar a Dios a través de las Escrituras en todo tiempo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículos 39 y 46. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 46. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Aquí se confirma esto, que en todo tiempo debemos de buscar la lectura, el estudio de la Biblia. En el versículo número 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo se van desarrollando en una forma sincronizada y en una forma perfecta? El Espíritu Santo le habla a Felipe, la orden a Felipe de ir a evangelizar al etíope eunuco. Al acercarse al carro de la guía divina. Quiero que me acompañe rápidamente a Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14, el cual está escrito: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, por eso fue que este varón Felipe obedece al mandato. En el versículo número 30 dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Acudiendo Felipe obedece diligentemente, con fe, confianza plena, guiado y lleno del Espíritu Santo. Felipe oye que el etíope eunuco leía al profeta Isaías. Este leía en voz alta. Por eso Felipe, al acercarse y oír lo que él leía, ya que la lectura en voz alta era muy común en esa época, lo cual permite a Felipe entender el contexto de la lectura y así preguntarle si entendía lo que estaba leyendo el etíope. La disposición de Felipe de enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que hoy en día nosotros, los siervos y las que son siervas de Dios, debemos de obedecer el mandato de parte de Dios, enseñando el Evangelio de Jesucristo a los demás sin excepción. Muy importante, porque recordemos que somos atalayas, que la gran comisión
de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura es un deber de nosotros, que con humildad somos ministros de Dios. El versículo número 31 dice: Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este pasaje nos confirma lo que mencionamos. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? La disposición de corazón con fe y anhelo a conocer y aprender del Señor. El anhelo genuino, el hambre y la sed de la palabra de Dios que solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos da. Quiero que me acompañes a San Juan en el capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El estar abierto a recibir la palabra de Dios. Y mira, el deber de los siervos o ministros. Acompáñame a Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, los cuales dicen: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esto se confirma en este pasaje. Porque dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mira, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí estaba Felipe, presto y dispuesto a enseñarle a este etíope. Y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Felipe fue enviado y él obedeció. Y aquí estaba presto y dispuesto, como lo decimos, a enseñarle a este varón. Ese es un deber que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Si un hermano o una hermana nos pregunta algo y nosotros lo sabemos y a la luz de la palabra lo podemos compartir, hagámoslo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y el Señor nos ha dado a cada uno dones, talentos, a muchos unos y a otros otros. Y por lo tanto, es nuestro deber, principalmente los que tenemos el privilegio de predicar, debemos de enseñarle a los demás. Y esto fue lo que este varón estaba haciendo en ese momento. Y dice este pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 15: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Felipe fue presuroso y sus pies se encaminaron a hacer el bien, a instruir. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos de hacer. Y algo muy lindo, la docilidad de parte de este etíope, aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 6, cuando relata la conversión de Saulo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí leemos, él, o sea el apóstol Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hubo docilidad desde el primer momento, y esto se estaba cumpliendo también en este pasaje. En cuanto a este funcionario, él estaba dispuesto y tenía un corazón abierto para ser instruido. Versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Quiero que me acompañe rápidamente al libro del profeta Isaías. En el capítulo 53, versículo 7 dice:
Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Como cordero fue llevado al matadero. Quiero que me acompañes a Apocalipsis, capítulo número 5, versículo 6. Dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo número 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El silencio, la humildad, el amor por la humanidad de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está escrito acá en Isaías capítulo 53 versículo 7, y que era el pasaje que iba leyendo el etíope eunuco. El versículo número 33 nos dice: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí hay un propósito muy hermoso, porque cuando Felipe le empieza a enseñar a este hombre, claramente le exponía a Jesucristo. Y algo muy importante, la humillación del Señor que él tuvo que pasar. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y vamos a Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mira, qué hermoso. Mas su generación, ¿quién la contará? Era necesaria su muerte en la cruz del Calvario, y luego resucitar al tercer día, y hoy Jesucristo está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El sacrificio expiatorio de Jesucristo, cumpliendo el plan de salvación de Dios para la humanidad, por gracia y misericordia. En el versículo número 34 de acá, del capítulo 8, el libro de Hechos de los Apóstoles, dice: respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El anhelo por aprender. El etíope eunuco le pregunta a Felipe con inquietud, ya que él desconocía el significado del pasaje que estaba leyendo. Cuando Felipe se acercó a él, cuando iba ya de camino a su país, Felipe, evangelista, un siervo de Dios, el deber de los ministros, la enseñanza al instruir a los demás. Dios no hace acepción de personas.
debido al rechazo del pueblo de Israel del plan de salvación para ellos a través de Jesucristo, también nosotros los gentiles hoy tenemos acceso al mismo. Este funcionario de Etiopía es una muestra de ello, que cuando el hombre, la mujer, no importa de qué pueblo, tribu, lengua y nación o condición social o intelectual que sea, se acerca a Dios y tiene el anhelo y el deseo de recibir de su gracia y misericordia en Jesucristo, Dios no hace acepción de personas. Y mira cómo Felipe es usado por el Señor para instruir a este varón que venía de un país lejano. Pero ese anhelo, ese deseo de buscar del Señor, si bien es cierto, este funcionario al principio era un prosélito, o sea, un gentil convertido al judaísmo, porque en ese tiempo el pueblo de Israel estaba todavía bajo la ley mosaica. Al conocer este pasaje, su interpretación revelado por el Espíritu Santo a través de Felipe, sin duda alguna, más adelante lo vamos a estudiar, cómo este varón se fue gozoso, porque más adelante se bautizó y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Yo te digo, amigo y amiga, acá en este estudio bíblico que hoy hemos tenido, está muy claro. Si tú te acercas de corazón a Dios y le pides perdón por tus pecados, te arrepientes de los mismos y te apartas, los confiesas ante Él y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. Porque para Dios no hay nada imposible. El Señor Jesucristo, lo que acabamos de leer y que iba leyendo este etíope, habla muy claramente del sacrificio expiatorio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. El pueblo de Israel en ese momento, en su mayoría, no lo entendió, no lo quiso recibir. Fueron muy pocos los que sí creyeron en el Señor y de su obra en la cruz, como los apóstoles, como aquellos y aquellas que le siguieron posteriormente e iniciaron la iglesia primitiva. Es algo hermoso, es algo que no tenemos palabras para poder expresar cuando el Señor nos habla en todo tiempo. La labor de los siervos, de las siervas de Dios, y aún aquellos que tal vez no tienen el privilegio de predicar o de enseñar la palabra de Dios, pero el mandato del Señor es claro, lo mínimo, dar testimonio, de dar el mensaje de salvación a los demás, sin excepción, nos escuchen o no nos escuchen. Y mira, principalmente los que tenemos el privilegio que el Señor nos ha concedido algún ministerio o ministerios, nuestro deber ante Él, ante los demás, es llevar el mensaje de buenas nuevas de salvación en Jesucristo a muchos. La instrucción es muy importante, juntamente con las demás armas espirituales, como lo hemos mencionado casi en la mayoría de estudios bíblicos que hemos tenido. Y yo te digo, sigamos adelante. Nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor. Y ese anhelo, ese deseo, ese hambre, esa sed genuina que tenemos de aprender del Señor cada día. Mira, este etíope es un ejemplo. Él no estimó incluso ir de regreso a su país en su carroza, pero iba leyendo
las Escrituras. Hoy en día, cuando nosotros, los que por cuestiones de trabajo o de diversa índole, tenemos que abordar algún autobús urbano, pues, o extraurbano, o en un taxi, si se da la oportunidad y el espacio, ir leyendo la palabra, vamos a ser criticados. Eso toda la vida vamos a ser señalados, no importa, porque no estamos agradando al hombre, ni a la mujer, ni a nosotros mismos. Ese anhelo, esa necesidad que tenemos de la palabra de Dios, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos concede. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias, Señor Jesús, porque hoy estamos seguros que esta palabra está llegando a nuestras vidas y aún de aquel o de aquella que no te conoce. Tócale su corazón. Entra a sus vidas y que te conozcan, Señor, que vengan a tu luz admirable y que puedan ser salvos, Señor. Gracias, porque cada día nos das la espada del Espíritu a través de la Biblia. Conocemos, aprendemos y vamos creciendo y madurando en la fe. Nuestra comunión continua, el perseverar en la fe, el agradarte y sobre todo la obediencia. Este varón, Felipe, lo hizo cuando tú le enviaste al ángel para que fuera. Luego el Espíritu Santo le habla y lo instruye y lo guía para ir a instruir a este varón etíope eunuco. Gracias, Señor, porque hoy en día eso es lo que nosotros debemos de hacer, los que tenemos el privilegio de predicar y enseñar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A nombre de el hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo nuevamente que en la próxima reunión que tengamos en la continuación de estos estudios bíblicos podamos contar con su presencia, ya sea cuando, así como en este momento que lo estamos transmitiendo en vivo, o como posteriormente lo puedan escuchar, porque es grabado para que posteriormente ustedes lo puedan también escuchar y puedan estudiar más ampliamente. El Espíritu Santo les va a dar más revelación del mismo, o si no, a través de nuestro canal en YouTube, lo cual tú puedes buscar como Buenas Nuevas de Salvación. Ahí podrás encontrar material bíblico que te va a ayudar en tu vida espiritual para seguir adelante. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nosotros tú